Bueno, entonces la semana pasada, recapitulando un poco, nos dedicamos a trabajar toda la semana con variables aleatorias. Y recuerde que las variables aleatorias las partimos en dos, la taxonomía de las variables aleatorias las dividimos en dos, como de costumbre, como siempre lo hemos hecho, en variables aleatorias discretas y variables continuas. Y para cada tipo de variable, ya sea discreta o ya sea continua, hicimos el tratamiento de cómo manejar las probabilidades y cómo manejar las medidas estadísticas. Es decir, para cada variable aprendimos a trabajar con las probabilidades, ya sea puntuales o acumuladas, ya sea sumando o integrando, y aprendimos a calcular el promedio, aprendimos a calcular la mediana, aprendimos a calcular las medidas de variabilidad, tanto para variables discretas como para variables continuas. Y bueno, y usted se dio cuenta que el tratamiento de las variables era diferente para todo tipo de variables, es decir, para las discretas usted tenía sumatorias, en cambio para las continuas usted tenía integrales. Um, y yo le decía que si usted de alguna forma em, tiene como alguna complicación, por ejemplo, recordando lo de las integrales por el motivo que sea, pues se apoyara del software para poder resolver los problemas, porque más allá de la integral, lo importante es que en las variables continuas, las probabilidades son áreas bajo la curva. Ese es el concepto importante. Ya como el cálculo, eso es lo de menos. Si usted se quiere apoyar de R o se quiere apoyar de Wolfram o de cualquier otro software, hágale. Lo importante es que usted tenga el concepto en ese sentido. Entonces, el trabajo de esta semana es el siguiente. Ya que tenemos y ya que aprendimos a trabajar con las variables aleatorias, sean discretas o continuas, recuerde que en las discretas el recorrido de la variable es un recorrido finito o es un recorrido de valores que uno puede contar, número D, por ejemplo. Hay unas variables, hay algunas variables en ambos bandos que son muy populares, que son muy especiales, que son muy frecuentes. O sea, como que en muchos estudios, en muchos casos prácticos, esas variables aparecen y, y son variables que se utilizan todo el tiempo. Por eso es que esta sección, el día de hoy, vamos a trabajar con distribuciones discretas especiales. Es especiales, que me falta la E ahí, es especiales, quiere decir que son variables aleatorias, bueno, discretas. Hoy vamos a trabajar únicamente con discretas. La próxima vamos a trabajar continuas, pero hoy solo discretas, hoy solo discretas. Son variables que son tan frecuentes, son tan importantes, son tan populares que recibieron nombres específicos. Son tan populares que la comunidad científica le dio un nombre a esas variables porque aparecen todo el tiempo y las fórmulas y la forma de calcular las probabilidades ya es tan estándar que todos los software estadísticos, inclusive Excel, los tiene. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a trabajar con variables aleatorias discretas tal cual lo hemos trabajado antes, tal cual hemos hecho en el pasado, pero en casos concretos, en casos particulares de variables que son muy especiales. ¿Listo? Entonces, hoy solo variables discretas, solo variables discretas. Y vamos a trabajar tres de ellas. Vamos a trabajar tres variables que son muy populares. Son la binomial, la hipergeométrica y la Poisson. Esas son las tres más populares que vamos a trabajar. En mi libro hay más, en mi libro hay unas cuatro, unas cinco, seis. Aquí vamos a trabajar tres únicamente, pues por obviamente motivos de tiempo y porque estas son las más populares de todas.
La próxima clase vamos a hacer lo mismo, pero con el caso continuo. Entonces vamos a trabajar, vamos a estudiar otras variables continuas que son muy populares, que aparecen todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Entonces hoy variables discretas, únicamente discretas. Eh, la primera, el primer tipo de variable discreto con el que vamos a trabajar, variable aleatoria discreta con el que vamos a trabajar, es la distribución binomial, es la variable binomial. Pero entonces, para yo decirle que es una variable binomial, lo primero que tengo que discutir es, y voy a arrancar por ahí, es diciéndole que es un experimento de Bernoulli. Entonces vamos a arrancar en ese sentido. Entonces, para entender bien qué es una variable binomial, qué es una distribución binomial, voy a arrancar con el qué es un experimento de Bernoulli. Este Bernoulli hace referencia a esa familia de científicos en los 1700, en el siglo XVIII, que se dedicaban todos a las ciencias. Es una familia completa que se dedicó a las ciencias y fue muy prominente y muy importante para el mundo científico. Entonces, en un experimento de Bernoulli, es un experimento en el que usted tiene únicamente dos posibles resultados. Es un experimento muy simple, es un experimento muy sencillo donde únicamente tiene usted dos posibles resultados. Y esos dos posibles resultados, la convención, en el mundo científico, como que la convención es que esos dos posibles resultados usted los puede denominar éxito o fracaso. Esa es como la convención. Ahora, no quiero que em, usted le ponga una connotación positiva o negativa a los dos posibles resultados, pues porque recibieron este nombre, ¿no? O sea, el éxito hace referencia a que el individuo, a que a la hora de ejecutar el experimento, el individuo que usted observó o el caso que usted observó tiene la característica de interés. El éxito hace referencia a que a la hora de ejecutar el experimento ocurre la característica de interés y el fracaso que no ocurrió. Entonces no le ponga como un contexto negativo de que esto es bueno y esto es malo o algo así. No. Simplemente usted está trabajando con un caso binario, con dos opciones. Una es que corresponde a la característica de interés y otra que no tiene la característica de interés. Entonces, el éxito usualmente se simboliza, se codifica con el valor uno, con el valor uno, y el fracaso se codifica con el valor cero. Entonces, si ocurre la característica, entonces el valor es uno. Si no ocurre la característica, entonces el valor es cero. Ahora, por ejemplo, y usted lo puede poner en el contexto que usted prefiera, ¿no? No piense en un laboratorio o algo así, pues sí, también aplica, pero esto ocurre en el contexto que usted quiera. Por ejemplo, un individuo puede ser una persona y la característica de interés es si está a favor o no de una medida económica, entonces, o de lo que usted prefiera, del manejo del COVID, por ejemplo. Entonces, la característica de interés es observar al individuo, preguntarle su opinión y si está a favor, entonces eso es un éxito. Si no está a favor, eso es un fracaso. Punto. Usted puede tener un individuo, puede ser también una persona, un paciente, por ejemplo, una persona que está en un hospital.
em, el éxito puede ser que la persona sí tenga una enfermedad determinada y el fracaso es que no. Entonces, o tiene la característica o no tiene la característica. Eso es todo. Em, Piense en el caso que usted le convenga más, en el que usted esté más interesado, en un caso binario, o tiene o no tiene la característica. O se recuperó o no se recuperó, o está a favor o no está a favor, o está enfermo o no está enfermo, o cumple el requerimiento o no cumple el requerimiento, lo que usted quiera. Éxito o fracaso. ¿Listo? Juan Camilo, ¿cómo hago yo para identificar cuál es el éxito y cuál es el fracaso? Eso es arbitrario. Eso lo define el investigador o el profesional. O sea, como que no importa si usted define o sea, es lo que usted quiera. No importa si lo, la característica de interés la define la persona que está realizando el estudio, la define el problema mismo. O sea, no es que si usted llamó, no es que haya una fórmula o haya un estándar para llamar a esto éxito o a esto fracaso, no. Lo importante es que usted tiene dos posibles resultados, a uno lo llama éxito, a otro lo llama fracaso, que a cual, lo que usted quiera, eso es lo de menos. Listo. Am, Al éxito usualmente se le asocia una probabilidad y al fracaso obviamente también. El símbolo, el símbolo para la probabilidad de éxito lo vamos a usar así con la letra griega pi. Entonces, la probabilidad de éxito puede ser 30%, 40%, 80%, bueno, cualquier número, es una probabilidad de éxito, pero obviamente la probabilidad de fracaso pues va a ser el complemento, ¿no? Claro, si la probabilidad de éxito, si la probabilidad de que ocurra la característica de interés es del 30%, entonces ¿cuál va a ser la probabilidad de fracaso? De que no ocurra. Pues lo contrario, ¿no? Entonces usualmente a esto se le pone 1 menos pi, o sea, 70%. Que la probabilidad de éxito es 60%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra, de que haya un fracaso? Pues 40. Entonces, si usted tiene uno, tiene el otro, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad de éxito. Esto se escribe así. Esta sería la probabilidad de que el valor de el experimento de la variable sea uno. Y obviamente 1 menos pi, pues va a ser la probabilidad de que la variable asuma el valor cero, de que el experimento asuma el valor cero. Listo. O tiene o no tiene la característica. ¿Listo? Ahora, esto enmarca, este éxito y fracaso, usted lo puede encajar en muchísimos aspectos, en muchísimos estudios, en muchísimos casos, donde usted tenga una variable con dos opciones. Entonces, que cuál es el éxito y cuál es el fracaso, eso lo decide el practicante, el profesional, pero si usted tiene dos opciones, ahí está una Bernoulli. Eh, por eso es que conviene muchas veces, y esto cuando yo estaba en la universidad, cuando yo era estudiante, recuerdo que la técnica pedagógica que usaba el profesor era esta. Y yo lo hago en clase y yo llevo la urna y lo hacemos entre todos, pero una forma fácil de pensar en esto es pensando en que usted tiene una urna, como una cajita o una bolsa o lo que sea, con, con varias baloticas. Entonces aquí tengo una balota negra, aquí tengo una balota blanca, aquí tengo una balota blanca, aquí tengo una balota negra, eh, y aquí tengo otra balota negra. Listo. Entonces, en un experimento de Bernoulli, lo que usted hace es, de alguna manera, mire que usted tiene dos características, ¿no? O es de color blanco o es de color negro. ¿Cuál es el éxito? Pues lo que usted quiera. Eso es lo de menos. Yo en este ejemplo particular voy a decir que el éxito para mí
es que al extraer la balota, al ejecutar el experimento, el resultado sea una balota de color negro. ¿Listo? ¿Que por qué la balota de color negro? Porque sí. Puede ser al revés. Los resultados van a ser los mismos. Es lo de menos. Bueno, entonces, todos estos experimentos con dos posibles resultados se pueden pensar como si usted metiera la mano en la urna, revolviera y al azar seleccionara una balota y usted mirara si le salió de color negro o le salió de color blanco. Todos esos experimentos se pueden pensar así. Obviamente, en lugar de balotas, usted va a tener personas, o va a tener animales, o va a tener cosas, o va a tener países, o va a tener instituciones, o va a tener empresas, o lo que sea. Y obviamente, en lugar de color negro, usted va a tener que la opinión fue favorable, o que la persona está enferma, o que la compañía tiene un problema tributario, o que el país tiene cierta tasa eh, mm, de mortalidad para arriba o bueno, tiene la característica de interés. En este caso, para mí la característica de interés es ser de color negro. Entonces, mi punto es que usted puede encajar esta, em, este concepto con las balotas y los colores en cualquier otro caso. Es lo mismo. Listo. Entonces, en este caso particular, antes de ejecutar el experimento, la probabilidad de éxito, o sea, pi, ¿cuánto sería? Obviamente, todas las balotas tienen el mismo, no, o sea, no tienen el mismo chance, como que es un experimento justo, ¿no? Entonces, si, si yo le digo a usted, bueno, ¿cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una balota negra? Usted mete la mano, revuelve, bla, 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 pues fácil, ¿no? Porque si todas las balotas tienen el mismo resultado, todas las balotas tienen el mismo chance, y usted revuelve bien y hace una selección verdaderamente al azar, entonces la probabilidad de obtener una balota negra pues sería 3/5. O sea, esto sería una probabilidad laplaciana porque todos los elementos tienen exactamente el mismo chance de ocurrir. Y esto le daría 60%, ¿no? 0,6. Cada experimento tiene su probabilidad de éxito diferente, ¿no? O sea que la probabilidad de fracaso sería, pues obviamente 2/5, porque hay dos balotas blancas, o sea, le da 0,4. Y usted ahí se da cuenta claramente que la suma le da 1, ¿no? Listo. Muy bien. Eso es un experimento de Bernoulli. Cuando nosotros consideremos una variable, una distribución binomial, o sea, aquí viene lo nuevo. Entonces, muy fácil, ¿no? Muy fácil. Éxito o fracaso. Cuando nosotros consideremos una distribución binomial, cuando consideremos una distribución binomial, lo que vamos a hacer es pensar en ejecutar el experimento de Bernoulli n veces. Entonces, vamos a repetir el experimento de Bernoulli n veces. Entonces, repetir experimento de Bernoulli, repetir el experimento de Bernoulli n veces. Este n es una cantidad fija, conocida. O sea, n usted lo conoce y es una cantidad fija. Diga 10, 5, 20, 100. La cantidad de veces que usted quiera. Entonces, n es una cantidad fija conocida. O sea, n usted lo conoce, usted lo sabe. ¿Listo? Entonces, diga usted es 10. Vamos a repetir el experimento 10 veces. Lo que le dé el dinero, lo que le dé el tiempo para hacer la experimentación, para observar los individuos, sea cuales sean los individuos. 10 veces. Listo. Pensemos por un segundo, pensemos por un segundo en lo de la urna. Entonces, voy a ejecutar el experimento la primera vez.
Entonces yo meto la mano en la urna, revuelvo muy bien, selecciono una urna, selecciono una balota y miro si me dio negra o me dio blanca. ¿Listo? Ok, esa fue la primera repetición. Y ahí yo miro si me dio un éxito o me dio un fracaso y bueno, si yo voy a volver a ejecutar el experimento, si yo voy a volver a ejecutar el experimento eh, um, y quiero que el experimento se ejecute bajo las mismas condiciones, entonces repetir el experimento de Bernoulli n veces bajo las mismas condiciones, bajo las mismas condiciones, ¿qué tengo que hacer con la balota que dejé por fuera? Piense por un segundo eso. Voy a repetir el experimento 10 veces. Entonces, la primera vez yo revuelvo, tal, saco la balota, miro si me dio éxito o me dio fracaso. Me da alguna de las dos, o negra o blanca, listo. Voy a repetir el experimento la segunda vez, pero como yo quiero repetir el experimento bajo las mismas condiciones, es decir, yo quiero repetir el experimento eh, um, de forma que la probabilidad de éxito, de forma que la probabilidad de éxito se mantenga constante. La probabilidad de éxito se mantiene constante. ¿Qué tengo que hacer con la balota que ya saqué? ¿La devuelvo o la dejo por fuera? Entonces, para que el experimento se mantenga bajo las mismas condiciones, para que todo se funcione exactamente igual, en un experimento de Bernoulli, pensando en la urna, yo tengo que devolver la bola. ¿Por qué? Porque es que si no devuelvo la balota, si no devuelvo el ping-pong, si no devuelvo el objeto, la probabilidad va a cambiar. ¿Por qué? Porque si usted lo deja por fuera, ya empezando, ya la probabilidad de éxito depende de lo que le salió, ¿no? Número uno ya no va a ser sobre 5, va a ser sobre 4, porque usted ya tiene 4 balotas por dentro de la urna, no 5. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de que le salga negra? Ah, pues depende de lo que le salió en la primera extracción. Es más, si usted no devuelve la balota, ni siquiera podría ejecutar el experimento 10 veces. ¿Por qué? Porque si usted solamente tiene 5 balotas y va a ejecutar el experimento 10 veces, pues usted tiene que devolverlas porque si no en la sexta repetición usted ya no tiene balotas. Entonces, pensando en que vamos a ejecutar, pensando en que vamos a ejecutar el experimento bajo las mismas condiciones para que la probabilidad de éxito se mantenga constante, esto quiere decir que en un experimento binomial, en un experimento binomial, eh, um, al ejecutar el experimento con la urna, el muestreo o la extracción se hace con reemplazo. Con reemplazo. Es más, se lo escribo aquí en mayúscula. Es decir, usted extrae la bola, usted extrae la bola y observa que le dio y la devuelve. ¿Listo? Eso se llama muestreo o extracción con reemplazo. ¿Por qué es importante hacerlo así? Pues para que las probabilidades de éxito no cambien. Entonces, la característica principal de un experimento binomial es que usted va a repetir el experimento de Bernoulli, o sea, éxito o fracaso, una cantidad de veces fija, una cantidad de veces conocida, 10, 20, un valor fijo, y la probabilidad de éxito se mantiene constante. Esto es fundamental.
Si la probabilidad de éxito no se mantiene constante, entonces ya esto no es binomial. Y lo importante aquí es que la variable de estudio, o sea, la variable que vamos a estudiar, la X, pues, va a ser el número de éxitos obtenido. Número de éxitos obtenidos en n repeticiones del experimento de Bernoulli, bajo las mismas condiciones. Número de éxitos obtenidos. Ese es, esa es una variable binomial. Una variable binomial es el número de éxitos que yo obtengo al repetir el experimento de Bernoulli n veces bajo las mismas condiciones. Y usted me dirá, bueno, ¿cuáles son los posibles valores que puede asumir la X? ¿Cuál es el recorrido de la X? O sea, si yo hago esto así, el recorrido de la X, o sea, ¿cuáles son los posibles valores de la X? ¿Cuáles son los posibles valores de la X? Número de éxitos. Entonces, en el peor, el número de éxitos podría ser -1, podría ser -3, podría ser -7. No, un número negativo no, ¿no? O sea, un número, imagínese un número de éxitos, un número negativo no. Podría ser 1.3, tuve 1.3 éxitos. No, pues menos. Imagínese un éxito fraccionario, eso no tiene sentido. Entonces, esta es una variable discreta, empezando por ahí, es una variable discreta. Entonces, en el peor de los casos, o sea, por mal que me fue, tuve 0 éxitos, ¿no? Entonces, estoy repitiendo la extracción de la balota, la observo y la devuelvo, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, en los 10 lanzamientos, en los 10 extracciones, ninguna era negra, o sea, siempre me salió blanca. Eso es muy poco probable, pero pues es un posible resultado. Es un resultado muy poco probable, pero es posible, es decir, es lógicamente posible. -1, no, eso sí es imposible, ¿no? 0.3, menos. Pues, ¿cómo va a ser un resultado, un éxito 0.3? ¿Podría ser uno? Sí, claro, que de las 10 ejecuciones me salió una balota negra o un individuo con la característica de interés. ¿Podrían ser dos? Claro. ¿Podrían ser tres? Claro. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El máximo valor que puede asumir la variable, pensémoslo por un segundo, el máximo valor que podría asumir la variable sería, en el mejor de los casos, el valor más grande que podría asumir la variable sería que tuviera n éxitos, o sea, que todas las balotas me hubieran salido negras o que todas las personas hubieran tenido la característica de interés. O sea, si estoy ejecutando 10 veces el experimento, entonces en el mejor de los casos me pueden salir 10 éxitos. ¿Podrían salir 12? Obvio no, pues porque si ejecuté el experimento 10 veces, ¿cómo voy a tener 12 resultados? No, no es posible. O sea que en una variable binomial, en una variable con distribución binomial, lo mínimo que usted puede obtener es un 0 y lo máximo que usted puede obtener es una n. O sea, usted tiene n+1 posibles resultados. ¿Listo? Entonces usted necesita saber cuántas veces ejecutó el experimento. O sea, el n es conocido, el n es fijo. Y esta es una variable que ha sido tan popular, esta es una variable que ha sido tan estudiada, que cuando yo le pregunte las probabilidades, es decir, cuando yo le diga, calcule la probabilidad de obtener 3 éxitos, de obtener 5 éxitos, de obtener 10 éxitos, pues esa probabilidad ha sido tan estudiada que ya hay una fórmula específica para eso. O sea, la probabilidad de que x sea igual a un valor que usted quiera, mire que le pongo x minúscula, ¿no? O sea, la X mayúscula es la variable, número de éxitos. Y la X minúscula es un valor cualquiera. ¿Cuál valor? Pues cualquiera de estos que acabamos de decir.
Entonces, la probabilidad de que un éxito ocurra, que un número de éxitos determinado ocurra, bueno, recuerde que esta es la F minúscula, ¿no? Esa es la función de masa de probabilidad. Así fue que la llamamos. Recuerde, esta es la, esta es la, esta es la función de masa de probabilidad. Entonces, esa función ya tiene una fórmula muy particular. No la voy a demostrar, pues porque mi objetivo principal es que usted la aprenda a usar, no que me diga de dónde salió. Pues eso lo hice yo cuando que estudié estadística. Entonces, la fórmula es así, voy a escribirla, voy a escribirla y usted me va a decir qué es cada cosa. Entonces, pilas, este paréntesis no es una división, ¿no? Este paréntesis no es una división, ese paréntesis es un combinatorio. ¿Recuerda? Una combinatoria, lo vimos hace como 2 o 3 semanas. Usted necesita pi, claro, usted necesita pi a la probabilidad de éxito. Y mire, si yo le pregunto la probabilidad de que ocurran 3 éxitos, por ejemplo, bueno, usted tiene que hacer el combinatorio, pero tiene que coger la probabilidad de éxito y elevarla a la 3, o sea, a la número de éxitos que yo le estoy preguntando. Multiplicado por 1 - pi, o sea, la probabilidad de fracaso, a la cantidad de fracasos que implica el número de éxitos que yo le pregunto. Entonces, si yo le pregunto 3 éxitos de 10 intentos, pues ¿cuántos fracasos implica eso? Pues 7, ¿no? 7 fracasos. Entonces usted coge la probabilidad de fracasos y la eleva a las 7. Esa es la función de masa de probabilidad de una variable binomial. Entonces aquí usted no tiene que, ¿cómo se dice? Como que lo importante es que usted identifique el caso, que usted identifique, esto es un caso binomial. Entonces ya sé qué fórmula tengo que utilizar. Y la aplique, es todo. Entonces lo difícil, entre comillas, es que usted identifique el caso. Como que usted lea el enunciado del problema, que usted lea la situación, el caso, y usted diga, esto es un caso típico de una variable binomial. ¿Por qué? Porque cumple los requerimientos del éxito y del fracaso, que se repitieron bajo las mismas condiciones y que la probabilidad de éxito se mantuvo constante. Entonces ya sé qué fórmula tengo que utilizar. Entonces veámoslo aquí en el ejemplo. Vamos a un ejemplo. Bueno, antes de ir al ejemplo, bueno, aquí está la fórmula, ¿no? La fórmula que le acabé de escribir, aquí está. Dos observaciones. La primera es, matemáticamente, esto se escribe así. X, mire cómo se escribe. Esta virguliña significa tiene distribución o sigue una distribución. Entonces, esa virguliña quiere decir tiene distribución. Entonces, X tiene distribución binomial, la binomial se abrevia así, bin, y usted necesita dos parámetros, usted necesita dos cosas para poder hacer los cálculos. La n, sin la n usted no tiene nada, sin la cantidad de veces que usted repitió el experimento no tiene nada, y la probabilidad de éxito. ¿Por qué solo la probabilidad de éxito? Pues porque si usted tiene la probabilidad de éxito, pues ya tiene la probabilidad de fracaso, ¿no? Claro, si la probabilidad del éxito es 30%, pues la de fracaso es 70. Si la de éxito es 80, ¿cuánto es la de fracaso? Pues 20%, ¿no? Bueno, y número dos, recuerde que recuerde que cuando usted ejecuta el experimento de Bernoulli una sola vez, em, eso sería como un caso particular de una binomial. O sea, la Bernoulli, la Bernoulli es una binomial cuando la n es igual a 1. O sea, si usted experimenta una sola vez, eso es una Bernoulli, ¿no? Una Bernoulli es un caso particular de la binomial porque es
repetir el experimento una sola vez, no n veces, sino una sola vez. Entonces, bueno, ese era el comentario que quería hacerles. Entonces, vamos a ver el ejemplo y ya ahorita vamos sobre las propiedades. No se preocupe por eso. Entonces, en el ejemplo, tenemos una compañía farmacéutica que desarrolló un nuevo medicamento y se lo suministra a 10 enfermos. Y se lo suministra a 10 personas que elige aleatoriamente. Entonces, aquí ya usted, obviamente, pues yo ya sé que esto es un ejemplo de la binomial, pero en los talleres, en los exámenes y esto, pues usted tiene que identificar el caso. O sea, yo no le voy a decir utilice la binomial, no. Usted tiene que decir, ah, esto cumple los requerimientos de una binomial, entonces ya sé qué fórmula usar. Entonces aquí usted ve este 10 y usted dice, ah, bueno, esto parece ser la cantidad de veces que repetí el experimento. Claro, ¿cuál es el experimento? Pues suministrarle el medicamento a esas 10 personas. Listo, muy bien, vamos hasta ahí. La experiencia ha demostrado que el 30% de las personas que padecen de esa enfermedad en particular se ha recuperado al tomar el medicamento. Antes tengo una probabilidad de mejoría de el 30%. Tengo una probabilidad, si el éxito es recuperarse, entonces tengo una tasa de recuperación, tengo una probabilidad de éxito del 30%. Y mire que eso se mantiene constante, es decir, es la misma probabilidad de éxito para todos los individuos, no cambia. O sea, como que otros factores asociados como, no sé, el sexo o la edad o, bueno, cualquier otra cosa, no influyen en esa probabilidad de que se recupere la persona al tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque experimentalmente se ha visto que el 30% de las personas que la padecen se recupera al tomarla. Entonces, mire que ya solamente con ese pedacito, antes de leer la pregunta, ya solo con ese pedacito, usted dice, ya tengo un experimento binomial. ¿Por qué? Porque tengo un número de repeticiones del experimento, 10, o sea, tengo la n, tengo una tasa de éxito, tengo el pi, tengo una tasa de éxito, y estoy repitiendo, tengo una tasa de éxito constante que no cambia, y estoy repitiendo el experimento, es decir, suministrándole el medicamento a las personas bajo las mismas condiciones. O sea, como que ya solamente con esas tres líneas, usted ya sabe que esto es un experimento binomial. Tiene la n, tiene el pi. Entonces vamos a ver las preguntas. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, la fórmula de la probabilidad ya la tengo. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 9, por lo menos 9 de las 10 personas que toman el medicamento se recuperen? Por lo menos 9. Entonces aquí, en otra clase me di cuenta que a algunas personas les cuesta pensar en el por lo menos. Y lo que a mí se me ocurre decirle para que se le olvide, para que no se le olvide que es el por lo menos, es decirle, ah, si yo le digo a usted, usted tiene que pasar por lo menos 3 materias. Si usted tiene que pasar por lo menos 3 materias, eso quiere decir que tiene que pasar 3 o más o 3 o menos. Eso quiere decir que uno tiene que pasar 3 y más de esas 3 o tiene que pasar 3 o menos de esas 3. Pues por lo menos es 3 o más, ¿no? Como mínimo. O sea, mayor o igual, mayor o igual. O sea, yo necesito calcular la probabilidad de que por lo menos 9, o sea, mayor o igual a 9, de esas 10 personas se recuperen. O sea que esto ya me confirma que el éxito es recuperarse. El éxito es recuperarse. Si aquí me hubieran dicho que calcular la probabilidad de que 3 o menos no se recuperen o 9 o más no se recuperen, entonces el éxito sería no recuperarse.
Pero como me están preguntando sobre recuperarse, pues, bueno, ese es el éxito. ¿Y cuál es la tasa de recuperarse? Pues 30%. Si la pregunta hubiera sido no recuperarse, entonces el éxito hubiera sido lo contrario, no recuperarse y por lo tanto la probabilidad de éxito hubiera sido 70%. Espero me estén siguiendo ahí. Entonces en este caso tengo la n que es 10, tengo la pi que es 0.3 y la pregunta es calcular la probabilidad de que, bueno, esta partecita yo digo que es la más importante, como saber cuál es la variable. Número de personas que se recupera. Número de personas que al suministrarle el medicamento se recupera. Eso es lo más importante. Ya el resto, honestamente, el resto es reemplazar en una fórmula y ya. Como que eso es lo de menos. Saber qué es lo que está haciendo uno, eso es lo importante. Entonces, lo importante en este caso es saber cuál es la variable. Número de éxitos, número de personas que se recuperó. Listo, esa es la X. Entonces, en este caso, el éxito consiste en recuperarse, o sea que la tasa es de 0.3 y la función de masa, o sea, la función de probabilidad, pues es coger la función que yo le acababa de dar hace un segundo y reemplazar la n por 10 y reemplazar la pi por 0.3. Eso es todo. Entonces, mire, si usted se da cuenta, aquí yo le puse el 10 y en lugar de pi 0.3. Juan Camilo, ¿por qué 0.7? Pues porque si la tasa de recuperarse es de 0.3, pues la de no recuperarse sería 0.7, ¿no? Listo. Entonces ahí está la función de masa. Perfecto. Entonces, vamos a ver la pregunta. La pregunta es calcular la probabilidad de que se mejoren 9 o más, ¿no? Por lo menos 9, 9 o más. O sea que 9 o más es mayor o igual a 9. Y aquí viene lo clave. Mayor o igual a 9. O sea que o la X es 9 o la X es 10. No hay más opciones. Juan Camilo, ¿y por qué la X no puede ser 11? Pues porque si usted ejecuta el experimento 10 veces, usted no puede tener 11 recuperados, ¿no? Por eso es que paro en 10. ¿Y por qué no valores fraccionarios? Pues porque el número de recuperados, el número de éxitos es un número entero. Entonces, o 9 o 10. Bueno, usted ya sabe que como son eventos excluyentes, usted puede sumar las probabilidades, ¿listo? La de 9 más la de 10. ¿Y cómo se calcula la de 9? Pues fácil, usted coge la función y reemplaza la x por 9. Es todo. Mire, entonces, mire, 10 combinado 9 por 0.3 a la 9. O sea, la cantidad de éxitos es 9. Y la de fracasos, pues 1, ¿no? 10 menos 9, 1. Y luego reemplaza con 10. Y ahí estuvo. Y eso le da 0.014%. O sea, es muy poco probable que se recuperen 9 o más personas. Ahora, si usted quiere hacer esa cuenta en una calculadora, hágale, tranquilo, eso no hay ningún lío. La verdad es que hacerlo en R es muy fácil. En R, em, esto es tan popular que usted ni siquiera necesita una librería ni nada de eso. Eso ya viene implementado. La rutina es esta, de binom. Bueno, binom ya usted sabe por qué. Binomial. Y esta D hace referencia, esa D es de density, de densidad. Yo sé que esta es una variable discreta y por lo tanto la palabra correcta sería masa. Pero los programadores, para que no hubiera confusión y no hubiera tanto lío con que una discreta y una continua y no sé qué, decidieron ponerle una D de density. Y esta rutina que usted ve ahí, le hace este cálculo inmediatamente. Veámoslo así súper rápido. Entonces lo voy a copiar, simplemente. Lo de adentro. Yo ahorita copio el resto. Entonces, mire, usted escribe simplemente debinom
de binom, o sea, binomial, la densidad, o sea, la masa de una binomial, usted pone las X que usted quiera, 9 y 10. Ah, Juan Camilo, hubiera podido ponerlo así, hubiera podido ponerlo 9, 2 puntos hasta 10, claro, es lo mismo. Recuerde que ese 2 puntos significa hasta, ¿no? De 9 hasta 10. Size, ¿cuántas veces está ejecutando el experimento? Pues bueno, lo estoy ejecutando de 10 veces, ¿no? 10 pacientes. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 0.3. Ah, bueno, la razón, la razón por la cual en el script aquí lo tengo con N y con P es porque previamente yo ya había definido eso, ¿no? Previamente yo ya había dicho P es 0.3 y N es 10. ¿Listo? Bueno, entonces mire, con un solo clic, con un solo enter, ¡pum! Ahí le dan las probabilidades. Le da la primera, esta es la de 9, que es un valor muy chiquitico, le da la de 9 y mire, le da la de 10. Así nomás. O sea, como que el computador reemplaza por usted en la fórmula de una vez. O sea, usted no tiene que ponerse a hacerlo a mano. Si quiere hacerlo, hágale a mano. La de 9 y la de 10. Es decir, por separado le calculó esta, la de 9, y luego le calculó la de 10. Todavía no las sumó, todavía no las ha sumado, simplemente las calculó por separado. Ah, que usted quiere la suma. Ah, pues fácil. A eso que usted ya calculó, pues si quiere haga la suma, ¿no? Es decir, usted no tiene, si usted quiere los números individuales, los puede tener de forma individual, pero si usted quiere sumarlos, pues coge eso y le pone suma antes, ¿no? Sum. Ahí está, suma. Mire, ahí está, el 0.0014. Ah, Juan Camilo, ¿lo puedo multiplicar por 100 y expresarlo en porcentaje? Claro. Entonces es muy poco probable que se recuperen 9 o más. Pues obvio, porque si la tasa de recuperación es del 30%, uno, ¿podría pasar que se recuperen los 9? Claro que podría pasar, pero es muy poco probable. ¿Podría pasar que se recuperen 10? Claro, podría, pero es muy poco probable. Es como si yo hiciera la extracción de las bolas negras y blancas y las 10 veces me saliera blanca, por ejemplo. Es muy poco probable que ocurra eso 10 veces seguidas, pero podría pasar. Ahora, lo bonito de hacerlo aquí en R es que, mire, a mí me tocó hacer esto en calculadoras. Yo sé sufrir esto con una calculadora y no con 10. A mí me lo ponían a hacer con hartos números. Pero entonces ahora, si usted quiere, mire, simplemente para que usted vea lo fácil, en lugar de 9 le voy a poner 0. O sea, que arranque desde 0. Como que quiero hacer todos los cálculos, desde 0 hasta 10, que son los posibles valores. Repito, no se puede -1, pues porque ¿cómo va a tener un -1 recuperado? O cómo va a tener 11 si ni siquiera observé 11 personas, sino 10. Entonces, mire, con un solo enter, ¡pum! Me calcula todas las probabilidades de una sola. Ah, ¿cuál es el valor más probable? Pues el del 0 es de 2%, el de 1 es 12%, uy, se creció harto, el del 2 es 23%, el de 3 es 26%. Ah, mire, 26%. Ya después empieza a disminuir, ¿no? 20, 10, 3%, hasta que llega a 10, ¿no? La probabilidad de que ocurran 10 es muy bajita, ¿no? La probabilidad de que ocurran 9 es muy bajita, fueron las que acabamos de ver, ¿no? Claro, mire, aquí dice 5.9 a la -6, o sea, 0.00000, o sea, 6 ceros ahí, ¿no? Ah, listo. ¿Qué pasa si yo sumo todas esas probabilidades? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa si yo sumo todas esas probabilidades? ¿Cuánto me tendría que dar si yo sumo todas esas probabilidades? Me tiene que dar, pues como estoy cubriendo todos los casos, si yo hago la suma de todos los posibles valores, me tiene que dar 1. Ahí está. Entonces ya sé que quedé bien. Ah, eh,
Juan Camilo, y uno podría hacer el acumulado. Claro, uno podría hacer el acumulado. Aquí el acumulado es muy fácil verlo. Esta función es tan popular que mire, si yo reemplazo esta D por una P, esta P viene de probability, lo que hace es acumular, acumular. Entonces quiero que acumule todos los valores. Aquí la X me toca cambiarla por una Q, pero pues ese es el argumento. Quiero que acumule todos los valores desde el 0 hasta el 10. Usted ya sabe que cuando lo acumulo todo me tiene que dar uno, ¿no? Entonces es una manera de ver que me dio bien. Entonces vamos a verlo. Entonces mire. Ah, bueno, sé que me quedó bien porque mire que el acumulado en el último me da 100%, obvio. Si ya considero todos los valores, pues el acumulado me tiene que dar 100%, igual que antes. Sé que me quedó bien porque el acumulado del primer número, mire que coincide exactamente con el mismo número que tenía antes. Obviamente, el del segundo número, que me da 14%, pues ese acumulado viene de dónde? Ah, pues obvio, de sumar los primeros dos, el 2% con el 12%. Entonces, mire que con solamente una letrica usted ya tiene también la distribución acumulada, o sea, la F mayúscula, la distribución acumulada. No, como que tiene todos los cálculos de una. Y si usted quiere ver el dibujo, pues aquí ya se lo tengo hechecito. Véalo. Aquí en la izquierda tiene usted las probabilidades puntuales, o sea, las probabilidades del igual. Mire que 9 y 10 son valores muy poco probables. Mire que lo más probable era lo que decíamos. Lo más probable es que se recuperen 3, seguido por una recuperación de 2, seguido por una recuperación de 4. Eso es lo más probable. O sea, esta es una distribución, esta es una variable con sesgo positivo, ¿no? Porque mire que lo más probable es que ocurran valores entre 0 y 6, digamos, y hay unos cuantos valorcitos, el del 7, el del 8, el del 9 y el del 10, que pueden ocurrir, pero son muy poco probables. O sea, esto es un sesgo positivo, igual que veíamos al principio de la clase. Ok. Y el acumulado, que es la F mayúscula, que es lo de la derecha, son los saltos, ¿no? Entonces mire que, obviamente no esta escala, pero mire que esta primer saltico es la primera barrita. Esta segunda barra que usted que ve aquí es la segunda. Entonces mire que la curva, los acumulados, empiezan a crecer muy rápido porque, claro, los valores más probables están al principio. Entonces el acumulado va creciendo muy rápido porque los valores más probables están al principio. Y al final el crecimiento es casi nulo porque mire que las probabilidades del final son muy pequeñitas. Ah, Juan Camilo, ¿y cómo hizo esos gráficos? Pues es la plantilla que siempre hemos usado. El segments lo utilizo yo para las barritas estas y el points lo utilizo yo para el acumulado. Entonces aquí está la plantilla. Si usted quiere cambiarle los colores, cámbiale los colores. Si en lugar de los cuadrados usted quiere redondeles, pues nada, el PCH cámbieselo por, no sé, 16 si usted quiere. Bueno, usted le puede cambiar todo lo que quiera. Esta es la plantilla. Para aquellos que ya vieron el taller número 9, que yo ya subí la solución y todo, yo utilicé exactamente las mismas plantillas. Obvio, mire, D binom, P binom para el acumulado. ¿Y cómo así que X aquí? Pues claro, ¿no? Esta X yo ya la había definido antes. Era esta, ¿no? Desde 0 hasta 10. Desde 0 hasta 10. Pues para que los hiciera todos, ¿no? Bueno, la binomial, como todas las variables que vamos a ver, son tan populares que las medidas características ya tienen una fórmula. Si usted tiene una variable binomial,
entonces el valor esperado, el promedio, es n por pi. Y la varianza es n por pi por 1 menos pi. Entonces, claro, usted me puede decir, pero Juan Camilo, usted me había dicho la clase pasada que el valor esperado de una variable, el valor esperado de una variable discreta, que usted lo podía simbolizar así de dos formas, con mu o con el e de x, el valor esperado, que es el promedio, la media, usted lo tenía que calcular haciendo una sumatoria de cada valor de la variable por su función, como un promedio ponderado, por su función de masa. Y claro, en este caso, esa fórmula todavía funciona. ¿Cuáles son los valores de la variable? Pues aquí están, desde 0 hasta, hasta 10. ¿Y cuál es la función de masa? Pues aquí están todos los numeritos. Si yo multiplico, hago ese promedio ponderado y sumo, eso siempre, siempre, al hacer toda esa suma, eso siempre me va a dar n por pi. ¿Será que sí? Pues vamos a verlo aquí en R así súper rápido. Vamos a hacerlo así. Entonces, mire, eh, um, todas las probabilidades lo voy a llamar así, fx, como para acordarme, o el nombre que usted quiera. Entonces, fx va a ser la función de masa. Y la x, pues usted ya sabe, son los números desde 0 hasta 10. Entonces vamos a ver si todo me quedó, si todo me quedó bien. La x, mire, son los números de 0 hasta 10 y la fx son todas las probabilidades. Entonces, ¿qué dice el valor esperado? El valor esperado dice, pues coja cada valor de la x, multiplíquelo por cada probabilidad y al final sume. Y al final sume. Entonces vamos a ver el valor esperado. Ah, me da 3. Entonces lo que dice esta propiedad es que usted no, repito, usted no tiene que ponerse a hacer todo eso. Si usted está trabajando con una binomial, usted se puede ahorrar todo ese procedimiento. Usted simplemente coge n por pi. N por pi. Ah, ¿qué es n por pi? Ah, pues 10 por 0.3, ¿cuánto le da? Pues 3. ¿Que lo puedo hacer de forma larga? Claro, como usted prefiera. Ah, entonces el valor promedio, el valor que se espera de recuperación es de 3 personas, de 3 enfermos. Ese es el valor esperado, claro, ese es el promedio. Ah, que cómo se hace la varianza. Ah, bueno, recuerde que cuando nosotros vimos la varianza, la clase pasada, la varianza, la varianza de una variable era coger, la fórmula que vimos fue coger el valor esperado de la variable al cuadrado, restándole el valor esperado que ya obtuve, todo al cuadrado. Esa fue la varianza. La variabilidad de la variable respecto al promedio. Entonces, claro, usted podría ponerse a hacer todo esto de forma larga, como que usando las fórmulas que vimos la semana pasada, como en el taller 9, pues. Y eso en últimas le va a dar pi, le va a dar, perdón, n por pi por 1 menos pi. Entonces, si usted quiere hacerlo de forma larga, hágale. Si quiere hacerlo de forma corta, hágale también, es como usted prefiera. Entonces, al hacerlo me da de 2.1. Entonces, aquí Juan Camilo, ¿y cómo se interpreta ese 2.1? Bueno, yo ya sé que el 3 es el número esperado de enfermos que se recuperan. Ese 2.1, ¿cómo se hace? Pues recuerde que la varianza tiene unidades cuadráticas, o sea que serían enfermos al cuadrado. ¿Cómo se interpreta un número de enfermos al cuadrado? Pues ni idea. Entonces, lo mejor es sacar la desviación estándar. Ah, ok. Y luego el coeficiente de variación. Entonces, ok. ¿Cómo es la desviación estándar? Ah, pues la raíz de la varianza. Entonces, hagámoslo aquí de una vez. Veámoslo aquí en R. Raíz cuadrada de 2.1. ¿Listo? Raíz cuadrada de 2.1. Todo dividido
el promedio, o sea, 3. Bueno, multipliquemos por 100 para que me den porcentaje. 48%. O sea que esto es una evidencia de que hay alta dispersión. Recuerde que teníamos 3 niveles, ¿no? De 0 a 5, de 5 a 15 y mayores que 15. Entonces, como este valor es mucho mayor a 15, entonces tenemos una alta dispersión del número de recuperados respecto al valor promedio, que en este caso es 3. Lo que quiere decir que si yo ejecutara este experimento varias veces, o sea, eh, tomar una muestra de 10 y mirar a cuántos es el número de recuperados, luego otra muestra de 10, luego otra muestra de 10 y así sucesivamente, hay mucha variabilidad, ¿no? O sea, como que en algunos casos pueden ser 3, en otros casos pueden ser 7, en otros casos puede ser 1, hay mucha variabilidad. Se esperan 3, pero, se esperan 3, pero la variabilidad es alta. Listo. Eso es todo. Esa es una variable binomial. Ahora, ¿se tiene que usted aprender las fórmulas y eso de memoria? No, pues jamás. Usted, para talleres y para exámenes y para lo que quiera, siempre va a tener todos los apuntes, mi libro, todo va a estar disponible siempre. En internet esto está obviamente. Lo más importante de todo esto no es como el cómputo, pues porque mire que el cómputo se lo va a hacer en un segundo. Lo más importante es que usted lea el problema, lo entienda y diga, ah, listo, esto es un caso binomial, esta es la n, este es el pi, y lo que me piden es esto. Eso es lo más importante. Ya el cálculo, pues mire, ya el cálculo usted se dio cuenta que con un solo enter eso ya sale. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que, claro, mire, ya vimos la binomial. ¿Cuál sigue? La hipergeométrica. Entonces, lo que va a pasar es que usted tiene que identificar qué caso es. Uy, Juan Camilo, ¿cómo así distribución hipergeométrica? Claro, el nombre es un nombre, digamos este Poisson, pues bueno, es el apellido de la persona que desarrolló la, la distribución. Pero esta hipergeométrica es un nombre un poco extraño, lo reconozco. La hipergeométrica es casi lo mismo que una binomial, salvo que en este caso, ¿cuál es, cuál es la característica primordial de la binomial? La binomial es que usted repite el experimento de Bernoulli n veces. Listo. Bajo las mismas condiciones, o sea, manteniendo la probabilidad de éxito constante. O sea, para mantener la probabilidad de éxito constante, lo que nosotros tuvimos que hacer fue devolver la balota y hacerlo con reemplazo, ¿cierto? Esa es la característica más importante de la binomial, que la probabilidad de éxito es constante. Este constante es lo más importante de la binomial. O sea que en una hipergeométrica es lo mismo, en una hipergeométrica es lo mismo, solamente que la probabilidad de éxito no se mantiene constante. Pues pensémoslo aquí, escribámoslo acá. En una distribución hipergeométrica, lo voy a escribir aquí. Entonces, en una distribución hipergeométrica, entonces el nombre yo sé que es un poco extraño, a mí me pareció igual. Em, en una distribución hipergeométrica, usted nuevamente está repitiendo el experimento de Bernoulli n veces. O sea, esta partecita se mantiene igual. Repetir el experimento de Bernoulli n veces. Entonces aquí eso es lo mismo. Entonces aquí repetir el experimento de Bernoulli n veces. Pero ahora
Ahora, lo importante es que ahora la probabilidad de éxito no se mantiene constante. Ese es el caso aquí. Entonces, la probabilidad de éxito no es constante. Y aquí usted me dice, pero ¿cómo así que la probabilidad de éxito no es constante? Entonces, pensémoslo, veámoslo por un segundo. O sea, es bien sencillo. Entonces, mire, usted tiene aquí su urna, ¿no? Entonces, tal. Mismo caso, mismo casito, tal. Entonces, aquí está la urna. Obviamente me quedó fea, pero ahí está. Tiene las bolas negras. Tiene aquí sus balotas de color negro. Aquí es una balota blanca, aquí otra balota blanca. Tiene aquí la otra balota negra y tiene aquí la otra balota negra. Listo. Bueno, entonces nuevamente el éxito es que la balota sea negra. ¿Por qué negra? Porque sí. Si usted quiere al revés, hágale al revés, lo de menos. Listo. Ahora, en una distribución binomial, pues ejecutemos el experimento la primera vez. Listo. Entonces meto la mano aquí en la urna, bla, bla, bla. Revuelvo, saco una. Entonces, al inicio, en la primera repetición del experimento, ¿cuál era la probabilidad de éxito? Pues fácil, 3/5. Esa era la probabilidad de éxito. Tengo 3 bolas negras de 5. 3/5. Muy bien. En la segunda vez que voy a ejecutar el experimento, pues como la probabilidad ya no es constante, eso quiere decir que la extracción se hace sin reemplazo. Esto es un muestreo, esto es una extracción sin reemplazo. Lo que quiere decir que usted selecciona su balota, mira qué le da, y la próxima que usted extraiga, pues ya no puede ser la primera que usted extrajo, porque no la devolvió, la dejó por fuera. O sea que ¿cuántas balotas le quedaron por dentro? Ah, me quedaron 4. Entonces ya con solo eso, yo ya sé que la probabilidad de éxito va a cambiar, porque ya no son 5, ya son 4. Ah, ¿y cuál va a ser la probabilidad de éxito? Ah, pues depende. Depende de lo que le salió, ¿no? Si le salió negra, entonces la probabilidad de éxito va a ser 2/4, o sea, 0,5. Pero si le salió blanca, entonces le va a quedar 3/4. Entonces, en la distribución hipergeométrica, es una distribución donde la probabilidad de éxito no es constante, o sea, donde el muestreo es sin reemplazo. Y para poder, y la variable con la que usted está interesado es la misma, o sea, la variable es número de éxitos. La variable nuevamente es número de éxitos. Número de éxitos. Entonces, claro, para calcular las probabilidades ya no podemos usar la fórmula binomial, pues porque en este caso la probabilidad de éxito no es constante, o sea, el pi ya no está. Entonces aquí lo importante, usted necesita identificar varias cosas. Para poder trabajar con la distribución hipergeométrica, usted necesita identificar 3 cosas. Pues bueno, número uno, el n, ¿no? Entonces usted necesita el n. El n es el número de repeticiones del experimento. Número de reps, de repeticiones. ¿Listo? Usted necesita lo que vamos a llamar con M mayúscula. La M mayúscula es el número de objetos con la característica. Número de individuos o objetos. Número de individuos con la característica.
En este caso, que sea una balota negra. Y, o sea que en este caso, ¿cuánto vale la M? La M vale, pues 3, ¿no? Listo. Y usted necesita la letra mayúscula N. La letra mayúscula N es el número total de objetos, número total de individuos. Y obviamente en este caso el número total de individuos es 5. Y para calcular las probabilidades, pues usted utiliza el teorema fundamental del conteo, el principio fundamental del conteo, tal cual, la verdad, tal cual utilizó en el quiz pasado. Entonces, aquí usted me puede decir, bueno, ¿y cuántos éxitos y cuántos fracasos puedo tener yo en este caso? Pues todo depende. ¿Por qué? Porque por ejemplo, mire esto, en este caso de la urna. Supongamos que usted repite el experimento 3 veces. Si usted repite el experimento 3 veces, los posibles valores de la variable, o sea, los posibles éxitos, el recorrido de X, ¿cuál sería? En el peor de los casos, que no le salga ninguna negra, o que le salga una, o que le salga dos, o que le salgan tres. Listo, perfecto. Pero si usted selecciona, por ejemplo, si en lugar de tres, usted seleccionara, por ejemplo, cuatro, si usted selecciona cuatro, si usted selecciona cuatro balotas, en el peor de los casos, o bueno, sí, en el peor de los casos, ¿cuántas balotas negras va a tener? O sea, mínimo, mínimo en el peor de los casos, usted va a tener dos balotas negras, ¿no? Sí, dos, o vamos a ver. En el peor de los casos, si usted selecciona cuatro bolitas y el éxito es que sea de color negro, en el peor de los casos, sí, es que le salgan dos negras, ¿no? Am, permítame, yo pienso un segundo. Si es que le salgan dos o que le salgan o le pueden salir tres. ¿Le pueden salir cuatro negras? No le pueden salir cuatro negras. No le pueden salir cuatro negras. No le pueden salir cuatro negras, pues porque usted únicamente dentro de la urna tiene tres. ¿Le podría salir una sola negra? Mm, si usted hace cuatro extracciones, supongamos que dos le salen blancas, lo mínimo que le puede pasar es que dos le salgan negras. O sea que el rango, el recorrido de la variable, el recorrido de la X depende, el recorrido de la X depende de la configuración. O sea, depende de la M, depende de la N y depende del N. O sea, no es tan fácil como en el caso binomial que yo digo de 0 hasta N, no. Depende del caso. Aquí en los apuntes, aquí en las notas de clase, en el script, aquí está la fórmula, pues. Y aparece un max y aparece un min, o sea, un máximo y un mínimo aquí. Pero entonces mi objetivo no es que usted se aprenda esto de memoria, ni que lo formule o algo así, no. Mi objetivo es que usted piense en el caso y usted diga, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, lo que me podría pasar es tener tantas bolas negras o tantas bolas blancas.
Y en el peor de los casos, pues tantas y tantas. Como pensando en la configuración de lo que puede ocurrir sin hacer el reemplazo. Ah, bueno. Y entonces, ¿cómo se hace la probabilidad? ¿Cómo se hace la probabilidad de que el número de éxitos, cómo se hace la probabilidad de que el número de éxitos sea un valor específico? O sea, que ¿cuál es la fórmula? La fórmula, bueno, la función de masa, lo mismo, la F minúscula, es una fórmula que honestamente es muy fácil de recordar. ¿Por qué? Porque usted coge y dice, listo, son con combinatorias, ¿no? Entonces, la primera es un principio fundamental del conteo. Entonces usted dice, ah, bueno, yo quiero éxitos. Entonces, ¿cuántos objetos tienen la característica? Ah, pues tengo M. Y de esos M, yo quiero tener X éxitos. Ah, bueno, perfecto. De esos M, yo quiero tener X éxitos. Luego, eso lo multiplico por la cantidad de fracasos. O sea, la cantidad de fracasos es N menos M. Claro, en este caso la cantidad de bolas blancas sería 2. Claro, N menos M sería la cantidad de fracasos. O sea, en este caso sería 2 bolitas blancas. Y pues si tengo X éxitos, ¿cuántos fracasos voy a tener? Pues voy a tener N menos X fracasos. Igual que hacíamos en el quiz pasado con lo de las aves, lo mismo. Y todo lo divido entre la cantidad de opciones total. ¿Y la cantidad de opciones total cuál es? Ah, pues N mayúscula dividido N, pues no dividido, combinado N mayúscula. Combinado, o sea, como las combinatorias sin restricción, ¿no? Sin restricción. Ok. Aquí Carol me dice, Juan Camilo, en el caso de n igual a 3, en el caso de n igual a 3, el peor de los casos no sería obtener una sola bola negra. Espérame, lo pienso. Si yo selecciono 3, sí, tienes toda la razón, Carol. Mi error. Sí, señora. Excelente. Carol me dice, Juan Camilo, pilas. En el caso de n igual a 3, usted no puede tener cero éxitos. Lo peor que le podría pasar es una bola negra. Toda la razón. Muchas gracias por la corrección, Carol. Tienes toda la razón. Entonces, es simplemente cómo uno hace para dar, cómo Carol o cómo uno hace para darse cuenta de cuáles son los posibles casos. Pues piensa en los extremos, ¿no? Si yo tengo cinco individuos en total y voy a seleccionar tres, en el peor de los casos, pues me pueden salir dos blancas y una negra. Claro, es lo peor que a uno le puede pasar. Tienes toda la razón. Muy bien. Entonces vamos a hacer el ejemplo para que usted vea esto en acción y ya ahorita vamos sobre las propiedades. Ah, bueno, la forma matemática de escribirlo es así. X tiene distribución, así se escribe así, vea. X, X tiene distribución hipergeométrica, se escribe así, HG o simplemente H, como usted prefiera. Y usted, para poder hacer los cálculos, necesita tres cosas. Necesita la N minúscula, necesita la M mayúscula y necesita la N. O sea, usted necesita sin estas tres cosas, usted no puede hacer nada. O sea, usted necesita la N minúscula, la cantidad de objetos que muestrea, necesita la M mayúscula, la cantidad de objetos con la característica y necesita la N mayúscula, o sea, la N total. O sea, así en la binomial usted necesitaba N y P. Ahora usted necesita estos tres parámetros, estos tres números. Sin estos tres números no tiene nada. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo antes de ir a las propiedades.
Y el ejemplo es el siguiente. Tenemos, y con esto voy terminando, tenemos un equipo de trabajo en un ministerio y ese equipo de trabajo programa las visitas a unas fábricas para ver si están cumpliendo para ver si están teniendo violaciones a los reglamentos para el control de contaminación. Entonces, tenemos un grupo de personas y esas personas están están programando eh, visitas para ver si hay violaciones a los reglamentos de contaminación. Entonces aquí ya usted se da cuenta, hasta ese punto, hasta esa frase únicamente, usted dice, ah, bueno, tengo dos opciones. O satisface los reglamentos o no los satisface. O cumple los reglamentos o no los cumple. Entonces, hasta ahora, pues yo no sé si es binomial, no sé si es hipergeométrica, no sé qué es. Pues obviamente este es el ejemplo de la hipergeométrica, entonces yo ya sé que es hipergeométrica, pero estoy pensando como si no lo supiera. Entonces tengo éxito y tengo fracaso. O cumple los reglamentos o no cumple los reglamentos. Listo. Sin embargo, hay recortes presupuestales y solamente se podrán investigar 5 de las 25 fábricas. 5 de las 25. Ah, bueno, entonces aquí yo ya sé de una, aquí yo ya sé que el N es 5. O sea, porque únicamente voy a poder seleccionar 5 compañías. O sea, el N es 5 y el total de objetos es 25. De las 25. Hay 25 compañías, 25 fábricas, de las cuales únicamente voy a seleccionar 5. O sea, tengo 25 balotas y únicamente voy a seleccionar 5. Ah, listo, perfecto. Por inspecciones anteriores, o sea, por censos anteriores o por trabajos anteriores, se ha visto que 10 de las fábricas están operando sin cumplir los reglamentos. 10 de las fábricas están operando sin cumplir los reglamentos. Ok, vamos a ver la pregunta. Calcular la probabilidad de que al menos una de las fábricas muestreadas esté operando en contra del reglamento. O sea que esa es la característica. La característica de interés es que opere en contra del reglamento, es que no cumpla el reglamento. Esa es la característica de interés. El éxito es que no cumpla el reglamento, que opere en contra del reglamento. Ese es el éxito. Por lo tanto, mire que me están diciendo aquí, se sabe que 10 de las fábricas están operando sin cumplir los reglamentos. O sea que yo sé que mi cantidad de bolas negras es 10. Y alguien me puede decir, bueno, tenemos los datos, tenemos que es 5, tenemos que es 25, tenemos que es 10, pero Juan Camilo, ¿usted cómo sabe que es sin reemplazo? Ah, pues claro, en este problema en particular, ¿qué hace más sentido? ¿Visitar una fábrica 2 veces? ¿Como repetir la fábrica? ¿O dejarla por fuera? O sea, como que examinarla e irme para otra fábrica. Pues lo que hace más sentido es hacerlo sin reemplazo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo permitiera hacerlo con reemplazo, puede que esté visitando una fábrica 2 o 3 veces. ¿Y a mí de qué me sirve visitar una fábrica 2 o 3 veces si ya sé que no está cumpliendo o está cumpliendo el reglamento? Entonces, no piensen que este es un caso binomial o hipergeométrico porque simplemente tengo los datos. No. Usted tiene que pensar en qué es lo más lógico. ¿Por qué? Porque si el muestreo fuera con reemplazo, si el muestreo fuera con reemplazo, entonces de aquí el pi, de aquí usted podría calcular el pi, ¿no? El pi sería 10 de 25, o sea, 10 bolas negras de 25 en total. Pero en este caso en particular, como estoy examinando compañías para ver si, como estoy haciendo una auditoría, pues hacerlo con binomial no tiene sentido porque no voy a volver a auditar 2 veces la misma compañía. ¿Listo? Entonces, este es un caso donde el éxito es que va en contra del reglamento, ¿no? Ese es el éxito, en contra del reglamento. El éxito es no sigue el reglamento en contra del reglamento.
Y ya el resto, esta era la parte difícil. Ya el resto es seguir la fórmula. ¿Por qué? Porque mire, calculemos la probabilidad de que al menos una, o sea, mayor o igual a una. Y aquí usted tiene dos opciones. En mayor o igual a uno, si usted le dicen probabilidad de que la x sea mayor o igual a uno, usted puede hacerlo de la forma larga que sería, bueno, cojo la probabilidad de que x sea igual a uno más probabilidad de que la x sea igual a 2 más, bueno, etcétera, 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 más probabilidad de que la x sea igual a 5. Porque claro, lo peor que le puede pasar es que las 5 no operen, ¿no? Es que las 5 no operen. Listo. O usted lo puede hacer más fácil y hacerlo por el complemento, o sea, uno, el 100% menos que ninguna. Eso es lo que a usted le parezca más fácil. O puedo sumar, o puedo sumar que uno, que 2, que 3, que 4, que 5, o sea, mayor o igual a uno, hacerlo todo, pues al computador esto no le va a costar nada. O lo puedo hacer por el complemento, es decir, cojo el 100% y le quito lo que me falta. ¿Qué es lo que me falta? Pues cero. Porque en este caso, lo peor, bueno, lo mejor que le podría pasar es que cero estén operando en contra del reglamento. Y lo peor es que las 5, ¿no? Listo. Entonces, pues en este caso, hagámoslo por el complemento, está desarrollado aquí. Entonces, es uno menos la probabilidad de cero. La probabilidad de cero es reemplazar en la fórmula la x por cero. Entonces, ¿cuántas tienen la característica? 10, de las cuales selecciono cero. Multiplicado por, o sea, teorema fundamental del conteo, de las 15 que no tienen la característica, selecciono 5. Y como estoy calculando la probabilidad, pues divido por la cantidad total de casos sin restricción, o sea, 25 de 5. Eso es todo. Entonces eso le da 94-34. O sea, es muy probable que al menos una de las fábricas esté operando en contra del reglamento. Con una probabilidad del 94%, si usted repitiera este experimento repetidas veces, el 94% de esas veces usted va a encontrar una operación en contra del reglamento. O sea, piensa en las extracciones. Si usted ejecutara esto en términos de las balotas negras y de las blancas, casi que con seguridad a usted le va a salir una de color, al menos una de color negro. Al menos una de color negro. Ahora, finalizo con este comentario. En R, así como en la binomial existía el D binom, aquí en R también existe el D hiper. Este D hiper funciona igualito, D hiper. O sea, no, ya no es D binom, es D hiper. Bueno, debería decir D hyper, se dice en inglés. D hyper. Listo. Y mire que lo podemos hacer de las dos formas. Desde 1 hasta 5 y sumar, o por el complemento. 1 menos en la de 0. Usted la puede hacer de las dos formas. Desde 1 hasta 5 y sumar, o por el complemento. 1 menos la probabilidad de 0. Ok. Aquí la única cosa es que en R la parametrización es diferente. Pilas. ¿Cómo se meten los datos en R? La M minúscula es nuestra M mayúscula. La N minúscula de R es la cantidad de objetos sin la característica, o sea, el N menos M. Y la K de R es nuestra N, o sea, nuestro número de objetos que yo estoy muestreando. Entonces, ese es el único pero. Pilas ahí, pilas ahí. Ahora, Juan Camilo, uno también tiene el valor esperado y la varianza. Claro, mírenlas aquí están las propiedades. El valor esperado ya no es n por pi, es n por m sobre n. Ahora, si usted piensa en este m sobre n como el pi, pues mire que le quedaría n por pi, ¿sí se da cuenta? ¿Y la varianza cómo es? La varianza sería n por m sobre n, o sea, por pi, por 1 menos pi, igual que la binomial, pero hay un factor adicional.
Ese factor adicional en estadística se le llama factor de corrección y es un factor que aparece porque usted hace el muestreo sin reemplazo, sin reemplazo. Entonces, cuando usted vaya a calcular el valor esperado y la varianza, pues obviamente usted necesita la n, necesita la m, necesita la n mayúscula y usted siempre tiene las fórmulas a la mano. Entonces, es lo mismo que la binomial, solo que ahora tiene este término adicional. Obviamente no estoy diciéndole de dónde sale, ni la demostración, ni nada de eso. Simplemente es un término que aparece por el hecho de que usted está haciendo el muestreo sin reemplazo. Y pues ahí está la fórmula. Ya es que usted la aplique cuando se le pida hacer el valor esperado y la varianza. Y pilas, pilas, pilas como usted mete las fórmulas en R, para que no esté sufriendo haciendo esta cosa a mano. La puede hacer de la forma que usted quiera, pero pilas como mete los datos. Bueno, entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Hoy vimos entonces la distribución binomial y la distribución hipergeométrica. La próxima clase vamos a continuar con la Poisson, que nos hizo falta, y la normal, que va a ser una continua. Nada, eso es todo. Muchas gracias.